conversamos con Andrés Caleca y Andrés Caleca ha insistido en la necesidad de un acuerdo de garantías electorales. ¿Para quién? Para los que pierdan las elecciones. Sí. Presidenciales, legislativas, la que se haga. Sí, Venezuela requiere un acuerdo general y creo que en Barbados están enfocados en eso y que pienso, por cierto, que las reuniones de Barbados se van a reanudar esta semana o la próxima. Pero en todo caso iban por ese camino de llegar a un acuerdo de garantías políticas para todas las partes, antes, durante y después de un proceso electoral. Tú me preguntas particularmente sobre qué significa un acuerdo de garantías después de un proceso electoral. Bueno, mira, es que aquí hay dos fuerzas políticas que tienen sus factores extremos. Aquí en el lado del chavismo hay un factor extremo que dice, se llena la boca con todo desparpado y dice, aquí más nunca entrará a Miraflores nadie que no sea el PSUV. Bueno, el rey de 1000 años, pues, está bien. Eso no es posible, eso no lo pudo hacer Hitler, no lo pudo hacer Carlomagno, no lo pudo hacer Pedro el Grande, nadie. Hay un sector que dice que le quiere cortar la cabeza. Y hay un sector extremista de la oposición que dice que al chavismo hay que barrerlo de la faz de la tierra, que hay que matar a los chavistas y a sus familiares, y bueno, ¿cuál es el punto? El fascismo en acción. Entonces, aquí hay que llegar a un acuerdo para que el que pierda las elecciones, si le seguimos a las encuestas, ese es un acuerdo que va a proteger al chavismo. Pero eso no está claro porque las elecciones las puede perder la oposición. Si no vota, como ha pasado en el pasado, o si se divide, bueno, el chavismo ganará con su 15%. Bueno, para el que pierda las elecciones en Venezuela tiene que haber un acuerdo de garantías que signifique que el partido político que pierda las elecciones, independientemente de cuál sea su votación, no va a ser eliminado de la vida política venezolana. Y fíjense bien que estoy hablando del partido político, no estoy hablando de una justicia transicional, que aquello, porque aquí no estamos saliendo de una guerra todavía, felizmente. No estoy hablando de que aquellos que cometieron delitos no vayan presos, esos son temas personales, me refiero al tema político global. Imagínate que pierde las elecciones del PSUV. Bueno, vamos a prohibir el PSUV. No, el PSUV tiene que tener garantía que sigue y que puede regresar al poder eventualmente, como es la democracia, como es la alternabilidad democrática, que puede renovarse, que puede modernizarse y regresar al poder, quizás en el siguiente periodo. Ahí está la Kirchner regresando al poder en Argentina, apenas un periodo después. Bueno, eso es posible en Venezuela, pero hay que dar garantías de eso. Pero además de que el que pierda las elecciones, imagínate que entonces que pierde la oposición, va a seguir entonces la oposición perseguida, ilegalizada, los partidos prohibidos. No, tienes que darle a la oposición, si pierde, independientemente de cuál sea su votación, garantías de subsistencia y garantías de que puede acceder al poder si gana unas elecciones libres. Pero además los políticos y los partidos tienen intereses muy importantes. Y es importante descubrir los intereses a la hora de una negociación. ¿De qué manera se descubren a la hora de una negociando? Hay que decir, mira, ¿qué te interesa a ti? No solo tus proclamas. Tu proclama yo la sé. Yo lo que quiero saber es cuáles son tus intereses. Y uno de los intereses de los partidos es tener vida institucional y presencia institucional aun cuando estén en la oposición. Y ese es uno de los grandes méritos de la democracia como sistema de gobierno, que no es perfecto, pero que es el mejor que se conoce. Por ejemplo, el partido que gane las elecciones, preside la Cámara de Diputados y posiblemente la Asamblea Nacional, y posiblemente tiene el primer vicepresidente, pero el que pierda tiene que tener el segundo vicepresidente, tiene que estar representado allí. Por ejemplo, el que gane las elecciones debe tener el fiscal general de la República, pero el que pierda debe tener el contralor general de la República porque controle a los que están gobernando. Eso ha funcionado en Venezuela, de hecho, y funcionó perfectamente bien durante 50 años. Pero usted habla de dos polos, ¿no? Pero hay una franja entre esos dos polos que también tiene que participar y que al parecer se le ha negado la participación. ¿Cómo insertarla dentro de esa negociación? Porque fuera de Barbados está. Bueno, lo primero, desde el punto de vista institucional, es que la ley electoral venezolana fue modificada por la Asamblea Nacional absolutamente chavista, que fue electa en el 2005, como que si los chavistas se fueran a quedar en el gobierno, los 1000 años del Reich de Hitler, ¿no? Es decir, se eliminó la representación de las minorías del sistema electoral venezolano. Y eso es un gravísimo error. Hay que volver a ese esquema. Hay que volver al esquema de representación de las minorías, es decir, aquellos partidos que no son los dos grandes polos de la polarización, valga la redundancia, pero que tienen vida y que tienen una importancia muy grande en el país, no solo en la oposición, sino también en gente del polo de gobierno, de patriótico, como lo llaman ellos. ¿Y cómo lo resuelvo para este proceso? Hay que hacer un estatuto electoral, especial que ese punto lo incorpore, la representación proporcional de las minorías en las elecciones y en las instituciones resultantes, porque al tener tu representación proporcional de la minoría, ¿qué significa? Que con determinado número, a partir de determinado número de votos, puedes tener automáticamente diputados en la asamblea, en las regionales, en las municipales y en la nacional.
Todo eso es vida institucional de un país democrático, donde no se trata de imponer la hegemonía de uno sobre otro. ¿Y quién hace ese estatuto? Claro. ¿Cómo llegamos a ese estatuto? Bueno, primero por la negociación de Barbados. Eso se debe negociar en Barbados y tengo entendido que algo así se está negociando. Y el protocolo Pero constitucional. constitucionalmente, quien tiene la autoridad para aprobar un estatuto de este tipo es la Asamblea Nacional. Pero falta el PSUV. Por eso es que uno de los temas fundamentales que se está hablando en Barbados, y tengo entendido que antes de las filtraciones, no, eso no está claro, han sido muy discretos los negociadores, pero se ha filtrado que uno de los puntos que había prácticamente acuerdo en Barbados era que el PSUV se iba a incorporar a la Asamblea Nacional. Yo creo que eso es importantísimo, no solo para dar legalidad y legitimidad a los acuerdos que se toman en Barbados, sino porque hay que ir resolviendo otra serie de problemas. En Barbados hay infinidad de problemas del país que no están en la mesa. En Barbados están los problemas estratégicos, está el problema del gobierno, está el problema del poder, está el problema de las sanciones en términos generales, de la persecución de los partidos, pero los problemas de la gente no están en Barbados. ¿Cómo lo resuelvo? Hay que incorporarlos en algún momento. Exacto, la luz de Maracaibo no está en Barbados.